Pero ¿para qué a Nínive tenía que ir Jonás? Entonces ese mandato era del Señor, ¿no es cierto? Entonces, y Jonás dice, hermanos, ¿ha cumplido o no ha cumplido en el capítulo 1? No ha cumplido, ¿no? Por temor, quizá por odio, por venganza, hermanos. Uno, en los comentarios indica que Jonás no quería, en otras palabras, que el pueblo Nínive se arrepienta. No quería que se salven, sino quería que el juicio de Dios esté siempre con los en Nínive. ¿Por qué? Porque era enemigo grande del pueblo de Israel. Quizá uno merece, pero no sé claramente cuál es el motivo de Jonás, por qué no obedeció a Dios. Jonás, hermanos, era un profeta del Señor. Jonás dice en los comentarios que no era como otros profetas con amor. Jonás, hermanos, de mala manera, vamos a ver en el capítulo 3, capítulo 4, que Jonás, ¿desde dónde ora, hermanos? Porque Jonás ha hecho una desobediencia. Pero ¿desde dónde ora, hermanos, a Dios? Clama al Señor, Jonás, desde el vientre del pez. Él se imagina que está dentro del mar. ¿Estaba dentro del mar o no el Jonás? No estaba. Estaba en el vientre de ese pez grande. Pero Jonás se sentía como siempre botado como en el mar. Estaría dentro del mar, ¿qué hay, hermanos? Algas, exactamente. Y como si dentro de algas, así se sentía Jonás dentro del vientre del pez, que se estaba enredando las algas a su cabeza, así sentía. Pero ¿ese era verdad o no? No era algas. ¿Qué era entonces? Con las tripas del pez, ¿no? Y dentro del pez de agua también, es como si era nadando, así parecía Jonás, que se sentía que estaba dentro del mar. Dentro del mar, dentro del vientre del pez, clamó a Dios. ¿Qué decía en el capítulo 2, versículo 1? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Desde ahí ya estaba orando, porque estaba en una necesidad Jonás. Jonás quería ser libre, ¿no? Se reconoció que él ha desobedecido a Dios, ¿no? Entonces él oró desde el vientre del pez. Él le dijo, ¿qué le dijo? Invoqué en mi angustia a Jehová, él me oyó desde el seno del Seol, clamé a mi voz, oíste. Entonces el Señor, hermanos, ha escuchado el clamor de Jonás, ¿no? Lo que estaba pidiendo. Entonces vamos a ir nosotros, mire, pasa los días. Versículo 2 que vamos a pasar. Pasa los días. ¿Cuántos días estaba en el vientre del pez? 3 días estaba. 3 días solamente. 3 días, ¿no? 3 días en el vientre del pez. ¿Y cómo ha sido, hermanos, salvo? Porque ahí estaban, entonces dentro del vientre del pez, Jonás estaba moviéndose, pero él sentía como estuviera dentro del mar. Y entonces al final, el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás no estaba muerto, estaba vivo, hermanos, dentro del vientre del pez. Entonces, para Dios nada es imposible. Dios le ordena a ese pez grande que vaya a la orilla del mar, ¿no? En un lugar le manda al pez y le vomita vivo, ¿no? Al Jonás. Sale del vientre del pez Jonás, ¿no? Dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces el pez seguramente le vomitó a la tierra. Entonces el Jonás salió de allá medio arrepentido, ¿no es cierto? Entonces, en el capítulo 3, y entonces por segunda vez, como ya vomitó el pez, entonces nuevamente el Señor habla a Jonás. Busque capítulo 3, versículo 1. Ahí dice la palabra, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez.
En primera vez, hermanos, no obedeció a Dios, ¿no? Entonces, por segunda vez en el capítulo 3, por segunda vez a, a Jonás diciendo, el mismo mensaje, ¿no es cierto? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y entonces nuevamente por segunda vez a Jonás Dios le manda, hermanos, que vaya a Nínive. ¿Y Jonás qué hace? Ahora, ¿obedece o hace desobediencia nuevamente? Obedece, hermanos. En el versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino, una ciudad grande, ¿no? Este mensaje que hemos escuchado es enseñanza también. Entonces, una ciudad grande. ¿Cuántos habitantes debe tener esa ciudad en aquellos años cuando estaba Jonás? Dice 120,000 habitantes tenía esta ciudad grande. Una ciudad grande, dicen, ¿no es cierto? Entonces ahí estaba Jonás, ya, mire, obedece por esta vez. Y es hasta ahí, ¿qué nos enseñaría? Con nosotros también pasa lo mismo. Cuando alguna prueba con nosotros pasa, es lo mismo, quizá por la desobediencia, peores cosas el Señor nos puede enviar, pero a Jonás, mire cómo le cayó al vientre del pez. Entonces, en segunda vez, Jonás ya obedeció según la palabra del Señor. El versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Entonces ya está acercando, hermanos, ya está entrando a la ciudad, camino de un día. Ya estaba caminando un camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este nomás era el mensaje, pero en los comentarios, hermanos, indica que Jonás, esta palabra, anunciaba, predicaba así desgano, sin amor, así. No había arrepentimiento, no hablo de salvación, es como cuando uno hablamos con un aviso, con odio, ¿no? Con rencor, y así, de mala gana, de mala manera, de aquí 40 días, Nínive será destruido, ¿no? Así más o menos como una amenaza, y esta a los habitantes de Nínive no le caía. Y entonces otros profetas, mira, podamos ver a Isaías, Jeremías, Daniel, David mismo, Abraham en el libro de Génesis, hermanos, cómo predicaban, con amor, ¿no es cierto? Con amor, hablaban de arrepentimiento, de salvación. ¿Cómo debería predicar Jonás? Tenía que predicar con amor, con arrepentimiento, pero no, el mensaje no era así, dicen los comentarios, no era así. De aquí 40 días, Nínive será destruido. Nada así como estaba amenazando, y entonces de mala manera. ¿Por qué será esto, hermanos, así? Porque uno sabía muy bien que Jonás, que Nínive era pues una ciudad pagana, que era también igual un idólatra, que era contra el Israel, no como Tarsis igual. Entonces, hermanos, quizá ese odio tenía, ese rencor Jonás, por eso predicaba así, sin arrepentimiento, sin salvación, sin amor, ¿no? Entonces, hermanos, así Jonás quizá estaba caminando, pero ¿qué pasó con Nínive? Aunque así ha predicado, Nínive, hermanos, se han reconocido que han hecho una desobediencia al Señor. Entonces, versículo 5, ¿qué dice, hermanos? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, porque Jonás estaba predicando, era un mensajero del Señor, la palabra de Dios, porque es como Dios dice, ¿no? Que de aquí 40 días
Nínive será destruida, ¿no? Entonces, los de Nínive han creído esta palabra, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de servicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, esta palabra, lo que Jonás estaba predicando, hermanos, han creído, hermanos, porque era un mensaje del Señor. Aunque muy corto, pero ellos obedecieron, hermanos, el pueblo Nínive, ¿no? Entonces, mira, a veces esta enseñanza a nosotros nos enseña cuando hacemos un día de ayuno, cuando hacemos comunión con el Señor por alguna necesidad, siempre Dios nos va a bendecir, hermanos. Siempre nos va a ayudar y vamos a pasar ese obstáculo. Vamos a salir de esa prueba tremenda, hermanos, ¿no? Entonces tenemos que nosotros proclamar, entonces hay una oración. Entonces, para que el pueblo Nínive, para que no sea destruido, ¿qué hicieron? Han entrado en ayuno, ¿no? Desde el pequeño hasta el más grande, ¿no? Hasta el rey, hasta los animales. Entonces, ¿quién nos enseña? Porque acá tenemos que aprovechar una enseñanza, una lección para nosotros, porque nosotros hemos escuchado este mensaje varias veces, pero en esta mañana yo quiero sacar una lección importante. ¿A quién no llega, hermanos? ¿Quién no estamos en pruebas? Siempre, ¿no es cierto? Siempre estamos en pruebas. Y cuando estamos en pruebas, recién nosotros buscamos al Señor. Y cuando no estamos en pruebas, buscamos o no buscamos. ¿Podamos proclamar ayuno, oración? No creo que no habría necesidad. Pero cuando uno entra a ayunar, cuando uno empieza, hermanos, a doblar rodillas, cuando empieza, hermanos, a hablar con Dios, cuando hay una necesidad, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, también nos enseñan y para salir de una prueba, para salir de un problema, hermanos, que hay en tu casa, puede haber en tu trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar en ayuno de oración, ¿no? Y nosotros, hermanos, como les comentaba anteriores, 12 años, ¿no? Yo he aprendido, hermanos, orar, entrar en ayuno, en especial mi esposa, ¿no? Es el que siempre, hermanos, estaba en ayuno los días miércoles. Acá en la Junta Mensual hay un día de ayuno los miércoles. Y venía. Teníamos nosotros una necesidad muy grande, una prueba muy grande, muy tremendo, ¿no? Era como para nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros 12 años? No nos hemos cansado de orar. No nos hemos cansado. A lo contrario, nos hemos habituado. Hemos aprendido, hermanos, a ayunar. Hemos aprendido a comunicarnos con Dios. A veces, hermanos, el resultado, en el pueblo Nínive ha sido inmediato, hermanos, la salvación. No ha sido destruido. Dios ha respondido inmediatamente. He escuchado. Pero otras pruebas, otras necesidades, estimados hermanos, no va a ser así inmediato. Nos va a costar años. No va a ser meses o como Nínive. Va a ser años. Mire, yo no me miento. 12 años de prueba. Sí, estamos. No hemos todavía, con la victoria todavía, no con la bandera en la mano. Todavía estamos ya agarrar la bandera. Ya estamos así. Pero ¿cuántos años pasó? 12 años. Y estamos esperando esa bandera de victoria de 12 años, ¿no? Entonces, hermanos, este mensaje de Jonás nos enseña a nosotros también. Nosotros tenemos que entonces entrar en ayuno de oración cuando seamos en una necesidad. Acá Jonás estaba llevando este mensaje del Señor y el pueblo Nínive, hermanos, escucharon, creyeron este mensaje, aunque así de mala manera, lo que Jonás estaba predicando, entonces creyeron, ¿no? Y el pueblo Nínive no ha sido destruido. ¿Por qué no ha destruido? Porque desde el pequeño hasta el más grande, hasta el rey, creyeron esta palabra. Todos obedecieron en ayuno. Hasta los bebés, dicen, ¿no es cierto?
Hasta los animales, hermanos, no bebían agua, no recibieron. Entonces, hermanos, no ha sido en vano. El ayuno, lo que uno hace, no es en vano. Lo que usted hoy está en comunión con el Señor, no va a ser en vano. Aunque no esta tarde mismo vamos a recibir la respuesta, pero vamos a recibir. Los hermanos, nosotros tenemos que estar seguros. Entonces ellos así entraron escuchando este mensaje. Y el versículo siguiente dice, el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, que se mantó de su silla, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Quién hizo eso? El rey. El rey no decía yo soy rey y ahora ustedes sienten, sino el rey también se vistió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Estos son actos de humillación, actos de arrepentimiento, ¿no? Para Dios están humillándose, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba mostrando. Vestirse con ropa cilicio es humillarse. Sentarse sobre la ceniza, hermanos, tenderlos, llegar nuestra cabeza a la tierra, al piso, ¿no? Entonces, así el pueblo Nínive se arrepintió lo que ellos estaban cometiendo delante del Señor. Entonces, Dios ha tenido misericordia. Aunque no es un pueblo escogido del Señor, Nínive, no es el pueblo de Israel, pero Dios tiene compasión de todos, ¿no? Dios ama al pecador. Entonces nosotros también no somos israelitas, ¿no? Repito una vez más, no somos nosotros judíos, nosotros somos gentiles, pero Dios ha tenido compasión de nosotros. Dios nos ha salvado, nos ha perdonado en sus pecados. No, no somos nosotros judíos, pero solamente esa palabra, ¿para quién era? Para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, Dios así ama, y aquí en lo de Jonás estamos viendo la misericordia del Señor. Ellos así se vistieron e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, ¿no? Entonces, ¿quién está dando este orden, ese decreto? El rey, ¿no? Y este decreto, lo que nosotros estamos, hoy hay uno, ¿quién ha decretado? El pastor de la Junta Mensual, ¿no? Ahorita, hoy día, las 11 iglesias de la Junta Mensual están en ayuno, ¿no? Están en ayuno, oración, están proclamando al Señor. Entonces, y así nosotros también estamos cumpliendo este mandato, porque no faltan necesidades, pero las necesidades nosotros estamos orando al Señor, ¿no? Entonces, si usted tiene alguna necesidad, hoy hable con Dios. Puede que tenga en tu familia algún enfermo, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ayunar, tenemos que entrar en comunión con el Señor para pasar esta prueba. A veces en el camino se pone una montaña grande, un río gigantesco, difícil de cruzar, pero con la ayuda del Señor, hermanos, todo es posible. Para eso el Señor ayuno, comunión ha puesto, hermanos. Entonces hoy estamos llevando para que nuestro clamor hoy llegue a la presencia del Señor. ¿Hoy día tiene, hermanos, usted alguna necesidad? ¿O estás así por cumplir, ¿no? Creo que tenemos una necesidad para orar a nuestro Dios. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Si no, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértense cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces, miren cómo el rey decreta, hermanos, que nosotros tenemos que convertirnos al Señor. Tenemos que hoy vestirnos de cilicio, aunque no visiblemente, físicamente, vamos a ponernos con una ropa áspera, con cilicio, sino espiritualmente nosotros estamos en el Señor arrepentiéndonos, ¿no? ¿Quién no peca? Todos, hermanos, que sea esta semana que ha pasado,
hemos pecado quizá contra Dios, contra el Señor, sabiendo la palabra, pero hoy estamos nosotros reconociéndonos que aún no somos dignos como para el Señor. Estamos pidiendo perdón al Señor, Dios, perdóname, ¿no? Entonces así el pueblo Nínive se vistieron de cilicio, clámense fuertemente, tenemos que clamar, ¿no? Y buscando a Dios su misericordia, convirtiéndonos cada uno de su mal camino. Quizás hasta acá, hermanos, otros tenemos todavía, no estamos desprendiéndonos del mundo, de los malos hábitos todavía que puede haber en nuestras vidas, en la casa. Entonces, nosotros tenemos que totalmente desprendernos, salir, ¿no? Dejar las cosas del mundo, lo que son malos, ¿no? Entonces, hermanos, de esa manera nosotros vamos a encontrar esa respuesta de Dios, ¿no? Y Dios aquí, y hacia Jonás le mandó para que este pueblo sea salvo, ¿no? Que entren al arrepentimiento, que busquen a Dios su rostro. Y el pueblo Nínive ha buscado, hermanos, a través del mensaje de Jonás, que dio este mandato, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros, hermanos, el Señor en este momento nos está viendo. ¿Qué necesidad usted tiene, hermano, hermana? Entonces, hoy nosotros estamos un día de comunión, un día de ayuno, para poder ir a los pies del Maestro. Entonces, hoy, hermanos, esta lección, este mensaje, ¿qué nos enseña? Quizás Dios, hermanos, nos ha puesto una prueba, y esa prueba quizá usted hasta aquí no puede pasar, no puede vencer, no puede encontrar esa victoria. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Estamos en comunión con el Señor. Como pueblo Nínive, estamos buscando a Dios su rostro. De nuestro mal camino tenemos que salir. Si nuestras manos están manchadas, hoy tenemos que lavarnos con la sangre poderosa del Señor. Entonces, hermanos, en esta mañana podamos ir como pueblo Nínive, vistiéndonos de cilicio, humillándonos a Dios, Señor. Perdóname como al pueblo Nínive. Quiero encontrar esa victoria, quiero encontrar esa respuesta. No quiero ser destruido, ¿no? Y el Señor va a tener compasión de nosotros, porque acá vemos claramente qué hicieron el pueblo Nínive. Todos han entrado, hermanos, en ayuno de oración, desde el pequeño hasta el rey. Entonces, este es el mandato de Dios, los requisitos que hoy tenemos que cumplir nosotros. Dios hoy nos va a escuchar. Es el mismo Dios que ha escuchado a Jonás su clamor. Es el mismo Dios que el pueblo Nínive entraron en ayuno. Y hoy también, hermanos, como a Nínive, como a Jonás, nos va a escuchar el Señor. Muy bien, entonces, con esa confianza, usted ven a los pies del Maestro. Hablemos con Dios en esa mañana. ¿De qué necesidad tiene? Si tiene que orar por tu hijo, ore en esa mañana, hable con Dios por esa necesidad. El Señor nos va a bendecir hoy día. Entonces, hermanos, en esa mañana, eso puedo leer esos versículos, entonces podamos acercarnos al Señor. El Señor hoy que nos bendiga, que hoy podamos encontrar, hermanos, esa victoria. Hoy podamos alzar en nuestras manos esa bandera de victoria. Sí, aquí he encontrado, Dios me ha respondido, ¿no? Entonces, hermanos, qué hermoso sería hoy en esa mañana. Entonces vamos a ir a los pies del Maestro, vamos a orar, hermanos, oremos por la iglesia, también lo que hemos proclamado, también hoy hablemos con Dios, Señor, ¿para quién, a quién Dios te va a mostrar? Y ore hoy, si tú no tienes una necesidad, ore por esa vida que estamos proclamando. Entonces el Señor nos va a ayudar hoy día. Entonces vamos a orar, hermanos, que Dios bendiga. Vamos a hablar con Dios.